Hoy vamos a levantar el velo y mostrar lo que muchos no se atreven a decir, los defectos más profundos de cada signo. No es para juzgar, sino para entender ese lado oscuro que todos tenemos. Porque si conoces tus sombras, también puedes aprender a iluminarlas. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy no aparece en un horóscopo común. Y quédate hasta el final para descubrir si tu signo es tan inocente como crees, o si guarda trucos bajo la manga. Aries, el fuego que quema sin aviso. Aries es un volcán en erupción, actúa antes de pensar, arde antes de avisar. Su sinceridad brutal a veces corta como un cuchillo. Siempre quiere ganar, competir, adelantarse, incluso en batallas que nadie más estaba peleando. Impaciente como pocos, no soporta la demora. Cuando algo no sucede en su tiempo, explota. Detrás de tanta furia hay nobleza, pero las cicatrices que deja a su paso pueden doler más de lo que imagina. Tauro, la terquedad hecha persona. Tauro es firmeza y seguridad, pero su sombra es la obstinación. Moverlo de una idea es como intentar mover una montaña. Se aferra a personas, rutinas y hasta problemas, solo por miedo a soltar lo conocido. Su necesidad de estabilidad se transforma en celos, posesividad y miedo al cambio. Y aunque parece tranquilo, cuando siente traición, su furia es lenta pero devastadora. Géminis, el arte de decir y contradecir. Géminis es chispa y curiosidad eterna, pero también inconstancia. Hoy promete el mundo, mañana ya se aburre. Su encanto hipnotiza, pero su coqueteo y sus contradicciones complican las relaciones. Le cuesta profundizar, prueba todo, pero rara vez se queda hasta el final. Estar con Géminis es como subir a una montaña rusa. Emocionante, sí. Estable, jamás. Cáncer, el guardián de las heridas. Cáncer ama con el alma, pero su memoria es un arma de doble filo. Revive viejas heridas como si fueran de ayer. Cuando se siente herido, se encierra en su caparazón, cargado de silencios y resentimientos. Puede manipular con culpa y victimismo, atándose a relaciones que ya no le hacen bien. Oscila entre dulzura y tormenta, dejando a sus seres queridos atrapados en un vaivén emocional. Leo, el rey de su propio mundo, Leo brilla y magnetiza, pero su sombra es el ego. Necesita aplausos constantes. Sin ellos siente que su luz se apaga. En su afán de liderar, puede volverse dominante, ignorando opiniones ajenas. El orgullo lo ata. A veces prefiere callar un error antes que admitirlo. Generoso, sí, pero también exigente. Espera reconocimiento a cada paso. Virgo, el crítico incansable. Virgo observa, analiza, perfecciona y critica. Nada le parece suficiente. Lo que para otros está bien, para él siempre falta algo. Su ayuda sincera suena dura y hiere sin querer. Obsesionado con la perfección, retrasa proyectos por miedo a que no salgan impecables. En el amor, su ojo crítico genera tensión, como si nada alcanzara nunca sus estándares. Si hasta aquí ya reconoces tu signo en estas sombras, espera, porque lo peor aún no termina. Libra. El encantador calculador Libra irradia armonía, pero detrás de su sonrisa esconde indecisión. Piensa tanto que termina paralizado, o deja que otros decidan por él. Su deseo de agradar lo hace decir lo que el otro quiere escuchar, aunque traicione su verdad. Detesta el conflicto y por eso manipula con sutileza para mantener la paz, al menos en apariencia. Su reto: aprender que no todos van a estar contentos y que la honestidad vale más que la aprobación. Escorpio, el maestro de las sombras. Escorpio es intensidad pura, pero también obsesión y control. Ve dobles intenciones donde no las hay, y si se siente traicionado, su venganza es calculada y letal. Su magnetismo atrae, pero sus pruebas constantes de lealtad desgastan cualquier vínculo. Ama con profundidad, pero a veces asfixia con cadenas invisibles. Donde otros ven confianza, él ve secretos que desenterrar. Sagitario, el aventurero imprudente. Sagitario es optimismo y libertad, pero también inconstancia.
Habla sin filtro, hiere sin intención y se aburre con facilidad. Su miedo al compromiso lo hace huir apenas siente que pierde independencia. Confiado en su suerte, se lanza sin medir riesgos, convencido de que siempre caerá de pie. Ama lo nuevo, pero su gran lección es aprender que quedarse también puede ser una aventura. Capricornio, el ambicioso inquebrantable. Capricornio es disciplina y éxito, pero en su sombra se vuelve frío y distante. Enfocado en metas, a veces sacrifica momentos y personas que no vuelven. Su rigidez lo vuelve inflexible y su autoexigencia crea un ambiente sofocante. Parecen de piedra, pero sienten intensamente, aunque no lo muestren. Su reto, disfrutar lo que ya tienen, en lugar de vivir solo para lo que falta. Acuario, el visionario distante. Acuario mira al futuro, sueña, crea, revoluciona. Pero en su deseo de libertad extrema puede volverse frío, incluso contradictorio. Evita rutinas, compromisos y hasta emociones que sienta como cadenas. Su individualismo lo hace difícil de alcanzar, aunque predique igualdad. El reto de Acuario, no perder humanidad en su afán de volar tan alto. Piscis, el soñador vulnerable. Piscis nada entre mundos, sensible y empático hasta el extremo. Siente todo, incluso lo que no le corresponde, y eso lo hace frágil. Idealiza personas y situaciones, cayendo en desilusiones profundas. Evita conflictos, calla, y a veces se refugia en fantasías o escapismos menos sanos. Se entrega por completo, olvidando sus propios límites, y termina agotado. Su gran aprendizaje, que poner límites no significa dejar de amar, sino proteger su esencia soñadora. Y así cada signo tiene un lado oscuro. Reconocerlo no nos hace débiles, nos hace humanos. Ahora dime en los comentarios, ¿acertamos con el tuyo? Y si quieres descubrir también las virtudes ocultas de cada signo, suscríbete, porque lo mejor aún está por revelarse.